La historia de la política argentina no puede comprenderse sin antes saber qué es el peronismo. Por eso, a continuación vamos a intentar explicar el surgimiento y algo de la historia de ese fenómeno. Este fue un movimiento popular político argentino ligado a la figura del general y 2 veces presidente Juan Domingo Perón. Antes de que Perón se convierta en una figura central de la política argentina, el país estaba controlado por gobiernos conservadores que gobernaban en favor de las élites agroexportadoras. Este periodo, conocido como la década infame de 1930 a 1943, comenzó con el golpe militar que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen, el líder de la Unión Cívica Radical. Lo que vino después fue una sucesión de gobiernos corruptos que mantenían el poder a través de fraudes electorales y alianzas con los grandes terratenientes. La economía argentina estaba profundamente ligada al modelo agroexportador, lo que significaba que gran parte de la riqueza del país dependía de la exportación de productos agrícolas, como la carne y el trigo, principalmente al Reino Unido. Mientras las oligarquías rurales prosperaban, los derechos laborales prácticamente no existían y el descontento social iba en aumento. El último presidente de este periodo, Ramón Castillo, de 1942 a 1943, intentó mantener a Argentina neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Pero esto generó tensiones dentro de las Fuerzas Armadas, que veían la necesidad de un cambio. Finalmente, en 1943, un golpe militar lo derrocó, marcando el inicio de una nueva etapa en la política argentina, donde Juan Domingo Perón comenzaría a ganar protagonismo. La irrupción de Perón, nuevas políticas para los trabajadores con el golpe militar de 1943. Se instaló un gobierno encabezado por el general Pedro Pablo Ramírez y luego por Edelmiro Farrell, bajo el cual Juan Domingo Perón ocupó puestos claves en el gabinete. Primero fue nombrado secretario de Trabajo, donde impulsó una serie de reformas laborales que cambiaron la relación entre el Estado y la clase trabajadora. Estas reformas incluían el establecimiento de vacaciones pagas, indemnizaciones por despido, mejoras salariales y una mayor protección sindical. Estas medidas, inéditas hasta entonces, convirtieron a Perón en una figura muy popular entre los trabajadores y sindicatos, que empezaron a verlo como su representante. Durante el gobierno de Farrell, Perón también ocupó el cargo de ministro de Guerra y llegó a ser vicepresidente, consolidando su influencia dentro del gobierno. Mientras tanto, Argentina seguía una política de neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, pero finalmente, en 1945, bajo presión de los aliados, el país declaró la guerra a las potencias del Eje. Ese mismo año, el 17 de octubre, miles de trabajadores se movilizaron en Buenos Aires exigiendo la liberación de Perón, que había sido encarcelado por sectores militares que veían con desconfianza su creciente poder. Este evento, conocido como el Día de la Lealtad, fue un punto de inflexión que consolidó a Perón como el líder indiscutido del movimiento peronista. En 1946, Juan Domingo Perón se presentó como candidato a las elecciones presidenciales y ganó con un amplio margen. Con el respaldo de los trabajadores y los sindicatos comenzó su primer mandato. Durante este periodo, Perón promovió una serie de políticas sociales que transformaron la vida de los argentinos, sobre todo la de los sectores más vulnerables. Entre sus medidas más importantes estaban la nacionalización de sectores estratégicos como los ferrocarriles, el gas y la electricidad, y el fomento a la industrialización para reducir la dependencia de las importaciones. Además, Perón buscó mejorar las condiciones de vida de los trabajadores a través de aumentos salariales, creación de viviendas populares y acceso a la educación y la salud pública. La justicia social se convirtió en el eje central de su gobierno y en este aspecto la figura de su esposa, Eva Perón, fue clave. A través de la Fundación Eva Perón se construyeron hospitales, escuelas y hogares para los más necesitados, y Eva se ganó el cariño y la admiración de los sectores populares, convirtiéndose así en un símbolo de las políticas sociales del peronismo. Sin embargo, el mandato de Perón también estuvo marcado por tensiones políticas. Su estilo de gobierno con fuertes rasgos autoritarios generó oposición en varios sectores de la sociedad, incluyendo a las Fuerzas Armadas y la Iglesia.
A pesar de esto, su legado peronista se consolidó como un movimiento que seguiría influyendo en la política argentina por décadas. En 1955, un golpe militar conocido como la Revolución Libertadora lo derrocó, pero el peronismo seguiría siendo una fuerza central en la vida política del país.